Amén. Sabes, hace un tiempo atrás estaba buscando unas imágenes de unos jaguares, unos tigres americanos, ¿no? Jaguares. Y encontré una pintura muy antigua que era más o menos del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y fue hecha por un hombre que se llamaba Melchor María Mercado, un boliviano. Y claro, él se había puesto a hacer ciertas pinturas con acuarela. No sé si te gusta la acuarela, pero puede ser un arte muy bonito. Bueno, el arte de esta persona no era tan bonito, pero muestra mucho y plasma lo que era la cultura de nuestro país. Y uno ve y mira danzas y mira cómo eran las personas, cómo se vestían. Y una de esas láminas había un personaje, o tres mejor dicho, que estaban en una especie de danza. De hecho, el autor de esta pintura le puso los bororós de gran gala. Y decía República de Bolivia, chiquitos. Y eran tres personas que tenían el cuerpo pintado como un tigre, como un jaguar, ¿no? Y claro, y uno mira bien esto y dice, qué espectacular. Es decir, cómo el artista pudo haber visto y plasmado los detalles de los cuerpos pintados, las plumas, y uno mira bien y había un cuero de un jaguar en la espalda de uno de los personajes. Y dije, qué raro esto, ¿no? Es decir, bonita la historia parece, pero hay una verdad detrás de esta historia, hay una verdad detrás de la verdad. Y me pongo a investigar y resulta que los bororos habían estado en Bolivia hacía mucho tiempo atrás, Bolivia y Brasil, y de repente como que ya no están en Bolivia. Y solamente quedan 1.400 personas en Brasil y es una etnia que está desapareciendo. Y me pongo a investigar un poco más qué relación hay entre el jaguar y esta cultura, los bororós. Y resulta que había una tradición bien ligada una a otra, ¿no? Esto no había sido una danza de alegría, había sido una danza fúnebre. Resulta que cuando un bororó se moría, le, claro, la gente lloraba, ¿no? Y estaba angustiada. Entonces uno de los familiares que era muy cercano, un amigo, se metía al monte, buscaba a un jaguar y lo mataba. Así, este, agarraba al bicho, le sacaba el cuero, lo secaba y con la intención de consolar el corazón de las personas que lloraban, se lo entregaba a este cuero. Porque la tradición decía de que el alma de la persona venía sobre el cuero y cuando la persona recibía a los que lloraban el cuero, su corazón era consolado. Qué increíble historia, para mí es espectacular esta historia, porque tiene mucho simbolismo de cómo uno recibe consolación y cómo recibe paz cuando el corazón está angustiado. Claro que el deseo de mi corazón no es que salgamos de aquí a matar animales y sacar su cuero y entregarlo a una persona, ¿no? No es el sentido. Pero vamos a ver la manera bíblica de cómo podemos encontrar consuelo en medio de la angustia. Esta prédica es consuelo para corazones angustiados. Y vamos a estudiar Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan me avisan. Amén. Ya. Dice así, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis
y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Sabes? El Señor Jesucristo estaba en este momento, cuando hay esta narración de Juan, están en el aposento alto, era la última cena de Pascua, y ya se había ido Judas Iscariote, y estaban ahí los 11, y, y el Señor les había vuelto a recomendar algo. ¿Saben qué? Ámense, ámense, ámense unos a otros. Es importante esto. En esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y desde el capítulo 13 hasta el final del 16, simplemente lo que hace el Señor es prometer una promesa, otra promesa y otra. Y empieza con amor y empieza luego a hablar de otros temas. Pero ¿sabes qué? En este pasaje no hay otro en la Biblia. Es decir, no hay un paralelo. Tú vas a Mateo, vas a Marco, vas a Lucas y no lo vas a encontrar. Este pasaje es único y es una sección muy rica en la Escritura que el Señor está prometiendo el estar con nosotros. Entonces Jesús buscaba darles algo que se llama consolación, y es lo que te estaba hablando un poco con el tema del cuero del jaguar que le habían dado a las personas de los que estaban llorando. Pero él quería darles una consolación porque estaba a punto de irse. No sé si te ha pasado una vez que estás viajando a un lugar muy lejos y hay personas que se quedan llorando, ¿cierto? Que se quedan muy tristes. Y después no creo que se pongan a hacer una fiesta después que te vas, ¿no? Es decir, hay un dolor, hay una angustia. Entonces estaba muy preocupado por ellos y quería hacerles la vida un poco más sencilla. Estos 14 versículos, perdón, estos 11 versículos que hemos leído son un fundamento acerca de cómo un creyente es consolado, porque estamos en un mundo caído, hay pruebas y vamos a tener dificultades. Entonces, vamos a ver en esta mañana acerca de cómo nosotros encontramos ese descanso confiando en la presencia de Cristo, en la preparación de Cristo, en la proclamación de Cristo, en la persona de Cristo. Amén. Así que quiero mostrarte versículo 1. El consuelo para un creyente viene de confiar en la presencia de Cristo. Versículo 1. El consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. ¿Sabes? Esa noche, mucha confusión espiritual. Estaban avergonzados porque el Señor les había lavado los pies. Y quiero hacer hincapié en esto, es decir, que alguien venga y quiera lavarme los pies en este tiempo, es un tema que puede pasar desapercibido. Pero en ese tiempo el que alguien te lave los pies tenía que ser un esclavo. Es decir, no solamente es papá o mamá lavando los pies del pequeño, de su hijo, sino tenía que ser un esclavo, alguien que era comprado y traído solamente para hacer eso. Solamente para hacer. Entonces estaban un poco avergonzados y el Señor se había negado y se había mostrado de una manera humilde como siempre lo ha sido y lo es. Y ellos estaban estupefactos porque habían escuchado de la boca de su maestro que alguien los iba a traicionar. Y se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y había una confusión y de Yapa todavía habían escuchado de que Pedro lo iba a negar a su Señor. Entonces había como una confusión y una emoción encontrada una con otra. Sin duda entonces ellos estaban inquietos y sus corazones estaban completamente turbados. Entonces el Señor les añadió otro mandamiento y el Señor mostró que Él era Dios y que sigue siendo Dios y se puso a la par del Dios Padre de Abraham, es decir, perdón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, se estaba mostrando, miren,
Yo soy en mi Padre es mí, es decir, somos uno. Entonces los judíos tienen que creer que Jesucristo es Dios. Eso es lo que está hablando. Ahora, el asunto es que aquí encontramos esperanza, pero la esperanza es ponerla en Él. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Tú ves a Cristo? ¿Dónde ves a Cristo? Y muchos me dirán, pero qué pregunta tan rara, ¿no? Porque no lo veo a mi lado que está acompañándome, ¿cierto? O alguien ve al Señor. Pero la Biblia muestra de que efectivamente el Señor está con nosotros. Dice que enviaría al Espíritu Santo para que more en nosotros. Entonces yo puedo ver que el Señor ha hecho la obra de mi hermana. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora en ella. Entonces, si el Espíritu de Dios mora en ella, entonces Cristo está en ella. Y cuando voy y charlo con ella, entonces voy y encuentro a quién? A Cristo. Mi hermano Ramiro entonces tiene al Espíritu Santo. Y cuando me acerco a él, entonces tiene a Cristo. Y cuando él viene a mí a visitarme, entonces Cristo vino a visitarme. Entonces encuentro consuelo en su palabra, pero encuentro consuelo cuando un hermano viene a mí o yo voy a él. O cuando una hermana viene a mí o yo voy a ella, entonces encuentro consuelo. Nos consolamos en la angustia. Entonces podemos encontrar reposo en nuestras aflicciones, en nuestros corazones que están desanimados o turbados. Entonces, ¿cómo ha venido tu corazón esta mañana? ¿Hay paz realmente? Lo hay, porque nuestros corazones luchan. Hay mamis que están luchando porque sus corazones no descansan porque ven a sus hijos completamente perdidos y quieren ver a sus hijos que vengan a la iglesia y están luchando constantemente y no encuentran descanso. Bueno, la palabra del Señor dice, hey, no se turbe tu corazón, no se aflija, que encuentre descanso. Hay personas que luchan porque no encuentran un trabajo y están yesca y durante más de un año están sin trabajo y luchan por eso y están completamente angustiados. Es decir, no murió alguien, pero durante un año, 2 años están angustiados porque no pueden encontrar ese trabajo. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Se perdió la paz? Es el mismo mensaje del Señor. No se turbe tu corazón, no se turbe. Puede haber descanso, puede haber consuelo, puede haber tranquilidad, puede haber. Bueno, y luego habla de otro tipo de consuelo, del confiar en la preparación de Cristo. Esto está en los versículos 2 al 3. Es un ofrecimiento del Señor para consolar a su discípulo. Fue a través de la revelación que su separación de él no sería permanente. Y estas palabras de Jesús les aseguraba esto. ¿Saben qué? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Es decir, estoy yendo a preparar un lugar celestial. Es decir, la casa del Padre es otro nombre para el cielo. Es decir, estoy yendo, voy a morir y voy a ir para preparar varios sitios, varias moradas. Y la gente en muchas iglesias confundió esto y empezó a hablar de que habían tenido ciertas revelaciones. Yo creo en el poder de Dios, creo que Dios puede dar visiones, pero hay personas que dicen, Dios me dio una visión, un sueño donde iba al cielo y había casitas de diferentes tamaños y una era de madera, otra era de marfil o de oro, otro tenía piedras preciosas y una estaba deshecha y le preguntaba al Señor qué era esto y era porque el aquí no había dado su diezmo y cosas así medias raras, ¿no? De que uno tenía un castillo, otro tenía una choza. Eso no muestra la Biblia, eso no es bíblico. La Biblia dice que está haciendo morada. Morada quiere decir está haciendo cuarto, es decir, un cuarto para Pedro, otro para Juan, otro para Jacobo. Las mismas condiciones, los mismos tamaños, las mismas condiciones para todos. No uno más grande que otro, no porque tiene más hijos o menos hijos, no tiene nada que ver, eso no es bíblico. Pero el asunto aquí es que el Señor está haciendo un lugar para cada uno. Eso quiere decir que tiene cuidado en la vida eterna. Y quiere decir que hay esperanza, porque cuando morimos vamos a un lugar aún mejor, porque vamos a estar con Él. Pero ¿te anima realmente eso? ¿Te anima el saber de que si te mueres y
quedas en un cajón, vas a pasar a un lugar mejor. Honestamente, ¿te anima eso? Porque hay personas que tienen miedo a morir. En serio, hay personas que tienen miedo a morir, siendo creyente. No dice, me voy a morir y mis hijos van a quedar solos. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Quién se va a hacer cargo? Y hay jóvenes que también tienen miedo a morir. No, no he vivido casi nada. No quiero morir. Oye, pero si eres cristiano hay un lugar mejor. Hay un lugar mucho mejor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor no acorta su promesa. Él lo dijo y lo va a cumplir. Él nos va a llevar junto a Él. Si realmente eres creyente, ten la seguridad de que no te ha abandonado. Aunque hayan habido pruebas muy fuertes este año que pasó, o ha empezado un año fuerte, el Señor no te ha abandonado. Amén. Él no dijo eso. ¿Saben qué? Los voy a usar un momento hasta que me dé la gana y luego los desecho. No dijo eso. Él dijo, los voy a traer a mí, los voy a buscar. Entonces, si aplicamos esta palabra en el sentido práctico de la vida diaria, debo preguntarme si realmente estoy confiando en el Señor, si realmente estoy confiando plenamente y estoy esperando que Él regrese. ¿O es que me he hecho tantos planes en esta tierra que ya no quiero que regrese Él? Porque hay personas que dicen, ¿sabe qué, Señor? Todavía no vuelva, todavía no. Primero quiero casarme, quiero tener hijos, quiero que llegue esta película primero y luego ahí puedes volver, ¿no? Porque los chicos dicen, no, Señor, por favor, quiero ver esta película antes de morir o antes que venga. No, pero Él viene. Y si Él viene, ¿cómo está tu corazón? ¿Está esperando su retorno? ¿Está esperando su retorno? ¿O dejó de importarte de repente? No importa, no importa. Debo preocuparme si en mi corazón no está este descanso, de que el Señor vuelve. La gente tiene miedo del coronavirus, tiene miedo de una guerra mundial, tiene miedo de la peste, tiene miedo de un virus que encontraron en Bolivia que mató a unas personas, que transmitía unos ratones y decían con mucho pánico y histeria colectiva de que todos nos íbamos a morir y cosas así. Pero ¿y qué pasó con Cristo? ¿Dónde quedó la promesa en nuestros corazones? ¿Solamente algo lindo o realmente estamos descansando? Espero que estés descansando, espero que lo hagas, porque si no vas a seguir angustiado durante otro año más. 2020, otro año de angustia más. Espero que no sea así este año. Bueno, y hay un consuelo que nos muestra el versículo 4 y 6, entre 4, 5 y 6, el consuelo que viene de confiar en la proclamación de Cristo. ¿Sabes? Como lo había dicho ya que regresaría al Padre, Jesús esperaba que los discípulos supieran a dónde iba Él. Pero en aquel momento sus mentes repicaban tanto que no estaban seguros de nada, es decir, había tanta confusión. Y este gran discípulo le pregunta a Tomás, le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Porque en este punto sabían que Jesús iba a morir. Entonces la Biblia nos enseña que es posible acercarse a Dios a través de su Hijo unigénito Jesús, porque Él es la puerta de las ovejas. Todos los demás eran ladrones, salteadores, estaba hablando de los sacerdotes del templo, de los escribas fariseos. Y el Señor responde a esto, a esta pregunta, yo soy. Y uno se pone a pensar, ¿cómo? ¿Yo soy? ¿Acaso ese yo soy no fue el que usó cuando habló Dios con Moisés? ¿Acaso no fue ese yo soy? Yo soy el que soy. ¿Acaso no te está mostrando como el que estaba ahí junto a Moisés, el que estaba junto a Abraham, el que estaba ahí manifestándose a Jacob? ¿Acaso no era el mismo? El mismo, ¿cierto? Es decir, no es una historia desconectada del Antiguo Testamento y el Nuevo. Jesucristo se manifestó de una u otra manera en el tiempo de los profetas, de los patriarcas. Es decir, yo soy. Y no solamente dice yo soy, sino que usa tres afirmaciones. Primeramente, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Pero mira bien, no solamente dice camino, verdad y vida, dice la, dice él, dice la. Está diciendo entonces que Él es todo en todo. Entonces, el propósito de este Evangelio es hacer que estas cosas se conozcan, de modo que se repiten por todo el libro para llevar a las personas hacia la fe y la salvación. Es decir, Jesucristo es el todo. Es decir, es la única verdad. Ahora, quiero ilustrarte un poco acerca de esto, la verdad. Sabes, el Señor permite que uno aconseje a personas o hable con personas, ¿no? No solamente de esta iglesia, de otras congregaciones. Y lo que he aprendido es que siempre hay una verdad detrás de la verdad. En serio, siempre hay una verdad detrás de la verdad. Como en el caso de esa pintura de los tres bororó danzando que parecía una fiesta, era en realidad una danza fúnebre. Entonces había una verdad detrás de la verdad. Y hablo con un hermano y sé que ese hermano ya ha hablado con otros hermanos. En serio. Es decir, hablo con un hermano y sé que habló con otro pastor o con otro consejero. Sí, porque es como un hospital. La iglesia realmente es un hospital de personas enfermas del alma. Porque un enfermo va y busca a un doctor y también busca a otro doctor porque no se convenció. Y busca otro consejo y otro consejo y otro consejo. A veces dos o tres consejeros. Y a veces uno, por cosas que el Señor hace, se pilla con ese consejero. En serio. Por cosas que el Señor hace. Y de repente, de otra iglesia, estoy hablando de otra iglesia, ¿no? Entonces me reúno a tomar un café y este pastor, este consejero me dice, mira Osvaldo, hablé con este hermano, este hermano, este hermano, este hermano. Obviamente los pastores no hacen, chismean los pecados de otros, no vayan a pensar eso, ¿no? Pero de repente como que el Señor permite que haya esta conexión de personas hablando, porque resulta que lo que habló con esta persona, también lo habló con uno. Entonces hay una conexión de historia y es como un rompecabezas. Entonces se triangula la información. Efectivamente, esto es verdad, esto es mentira. En serio. Esto es verdad, esto es mentira. Y uno empieza a hablar y va entendiendo que hay cosas que no son la misma versión. Entonces ahí salta una alarma. Entonces, acá hay algo muy raro. O uno empieza a hablar con, en el caso de los matrimonios, con un cónyuge, con el esposo, y leo con la esposa. Así, independientemente aparte, porque a veces para una, en realidad no es para edificación, a veces se ponen a pelear ahí. Y uno habla independientemente y escucha al esposo y el esposo dice, ¿sabes qué? Mi hermano, está todo muy bien. Sí, hacemos ayuno, oramos, leemos la palabra, vamos a la iglesia, todo espectacular. Y uno habla con la esposa y la esposa tiene otra versión diferente, un poco más objetiva. Es decir, este se creía muy santo, ahora la otra está, a veces es diferente, ¿no? Pero, y la esposa dice, ¿sabes qué? Mi esposa es así, le gusta ver pornografía, le gusta hablarse contra mujeres, no vuelve del trabajo, no me ayuda en el trabajo, se va a jugar fútbol, no me ayuda con los chicos, está siempre, hablando con los amigos, pero no conmigo, siempre hay esto. Entonces hay una alarma ahí porque las dos historias no concuerdan. Entonces hay una verdad detrás de la verdad. Y de repente hay un problema en el hogar y uno empieza a indagar. Entonces, generalmente los esposos no quieren buscar ayuda y las esposas sí. Y recién el esposo empieza a buscar ayuda cuando las cosas están ya a punto de destruirse, por una cuestión de orgullo. Y uno empieza a investigar y resulta que el problema, según el esposo, era ella y en ella era él. Y uno empieza a investigar, indagar, empieza a encontrar la verdad detrás de la verdad y resulta que había habido este, algo por ahí no resuelto. Falta de perdón, falta de atención. En otros casos, él había tenido otra persona que no era su esposa. En otros casos, ella había tenido otro hombre que no era su esposo. Entonces había habido una verdad detrás de la verdad. Es decir, no solamente era que él era el problema o ella, sino que había habido otra persona, pornografía y muchas ramas por ahí saliendo del pecado.
y cuando ya se trató de resolver el problema ya fue muy tarde y acabaron los matrimonios. Se destruyó la familia, o puede ser lo mismo aplicado a diferentes ámbitos, hijos, trabajo, lo que sea, siempre hay una verdad detrás de la verdad. Pero el Señor se mostraba que era la única verdad. Si no se mostraba como algo oculto, sino como algo que era visible desde la eternidad. Es decir, siempre se mostró Dios como Dios. La verdad fue ocultada de las mentes de ciertos judíos, es cierto, fue mostrada para que no crean, dice la palabra, pero Él siempre se mostró como el Creador, siempre se mostró como el soberano, siempre se mostró como el único que puede guiarte a lo verdadero. Entonces es Jesús el camino para llegar al Padre, es la verdad acerca de lo único que existe, que es el Evangelio que puede salvarnos, y es la vida, aquella vida eterna que el Señor nos ha concedido para estar con Él en las moradas eternas. Entonces, sabiendo eso de que Jesucristo es este consuelo, que es el único que puede quitar toda angustia, y lo ha hecho a través de la proclamación de Cristo, quiero preguntarte esta mañana lo siguiente. ¿Se nota realmente que, que Jesucristo es tu camino? No voy a poner como el camino, sino ahora como tu camino. Si es así, te puedo preguntar, ¿se nota en casa que Jesucristo es tu camino? ¿Se nota realmente? Porque he escuchado historias demasiado raras, ¿no? En esta ciudad, en Santa Cruz, ¿no? Viene un hermano y me dice, lo encontré a este predicador, se estaba besuqueando con alguien que no era su esposa. Encuentro a otra persona y me dice, esta persona que es cristiana es así, 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 y tiene una lista larga de quejas. En mi trabajo la llamamos ruido. Cuando hay mucho ruido es porque algo está pasando. Cuando hay mucha queja hay ruido, es como el agua que trae las piedras, los palos. Cuando llueve mucho empieza a traer y se escucha el ruido desde lejos, hay ruido. Entonces hay queja de esta hermano, hay ruido, hay mucho ruido. Entonces, ¿realmente Jesucristo es tu camino? ¿O es la riada que está trayendo el agua, las piedras? Porque espero que sea un camino tranquilo, donde uno transita. Yo he caminado bastante en montaña, camino demasiado raros, tal vez que te puedan sonar. Ahí estábamos yendo un caballo en el Beni y me dice el guía, hay que cruzar. Claro, era el camino y se acababa el camino y era un área inundada, ¿no? Así, y grande. Yo le digo, ¿y por dónde vamos a cruzar si no hay camino? Pues por ahí, me dice, ¿no? ¿Cómo? ¿Por ahí? Pero si no hay el camino. Claro, por ahí. Métase en el caballito y que siga nomás recto. Pero ¿acaso no me voy a ahogar ahí? Porque con todo y los equipos, con mi mochila, no, no se preocupe. Y claro, los caballos tienen ciertas habilidades para nadar cierto trecho, ¿no? Entonces solamente se agarra ahí de la montura y él va a seguir nomás. Ya está bien, entonces me meto, porque se acabó el camino y seguí yendo en el agua. Entonces el agua empezó a subir, y el caballito tenía hasta por aquí el agua, y él en sus habilidades entonces empezó a hacer esto, yo me agarré, hasta que llegó a cierta parte, y bueno, y continuamos el camino. Y ustedes me querrán preguntar si quería volver a hacerlo, la verdad, no quería volver por ahí, pero tuvimos que volver otra vez por ahí, ¿no? Vamos a otro lugar, en otro lugar del Beni, y están ahí un guía y me dice, ya a pie, bueno, hay que ir por este lugar, este es un camino, bonito el camino, angosto, y llegamos a un sitio que le llaman, no se me olvidó el nombre, pero es un lugar donde nace el agua como un ojo, un yomomo, así le llaman, yomomo. Y sale el agua de la tierra y eso se vuelve como un pequeño riachuelo. Entonces le digo, ¿y por dónde vamos a ir? Bueno, hay que ir por el camino. ¿Cuál camino? El que está ahí, pues. Pues si no lo veo. No, hay que meternos por ahí, por el agua. ¿En serio? Sí, en serio. Pero nos vamos a mojar. Bueno, ponga su mochila encima de su cabeza. Entonces vamos caminando y caminando por el Yomomo, una zona de bosque, puro agua, ¿no? Y estamos ahí caminando
y el agua por acá, y por aquí, por aquí, por aquí, y caminando con la mochila, en medio de la nada, pero ahí está el camino, no lo veo, no lo veo. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos no ven el camino, se han extraviado. Vienen las dificultades y se ahogan en los problemas, pero ahí está el camino. Para mí eso es espectacular como una enseñanza. El camino sigue ahí aunque vengan los problemas, aunque vengan los ríos o la aflicción. Yo soy el camino, dice el Señor. Ahora la pregunta es si Jesucristo es la verdad. Es decir, Él sigue siendo la verdad, pero si realmente es tu verdad. Porque puede haber muchas verdades, pero Él es la única y la que podemos confiar. Si es así, ¿se muestra realmente en tu casa que Él es la verdad? ¿Es tu verdad? ¿Se nota realmente? Porque hay personas que mienten y les gusta mentir, ¿no? ¿Han visto personas que les gusta mentir? ¿Conocen personas? Una oportunidad, mi esposa me dice, ojalá hay una hermana de otra iglesia que le gustaría que le prestemos un monto de dinero. Yo con esos temas tengo ciertas precauciones por las experiencias que he tenido y sé que tú también has tenido ciertas experiencias malas, ¿no? Entonces le digo, mira, no quisiera hacerlo porque yo conozco esta historia y no tengo paja de esto, pero prestémosle, bueno, está bien. Como no tenía todo el monto, mi esposa le pidió a una persona que ponga parte del dinero para hacer un solo y prestarle. La condición era que va a devolver en tal tiempo, en tal fecha, con un abogado ahí escrito, tal fecha. Llegó el tiempo y había una historia. Lo que pasa es que el dinero que le iba a devolver está con tal familiar. Pasó el tiempo y había otra historia. Y ella decía, lo que pasa es que ese dinero lo tiene en tal cuenta y es continuo, es de las dos personas y hay que firmar los dos y no tengo tiempo. Y después otra historia diciendo de que el dinero estaba a través de otra persona y que esto fue así y que alguien se enfermó, después otra historia, otra historia, otra historia. Yo iba anotando en mi cabeza historia tras historia, tras historia, tras historia, sí, increíble historia. Y como yo tengo una mente, yo soy olvidadizo con los rostros y los nombres, no me olvido, pero en las conversaciones me acuerdo bien, historia tras historia. Le dije a mi esposa, esta mujer, esta persona nos está engañando, está mintiendo. O este dinero no existe, o tapó un hueco con este dinero, pero quedó otro hueco y está tapando otro hueco de otro préstamo. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y lo que eran 6 meses se convirtieron en más o menos 2 años y medio. ¡Wow! Ustedes dirán, qué impresionante. No, lo impresionante eran las mentiras que había una tras de otra. Una tras de otra. ¿Has conocido personas así? Le dije a mi esposa, quiero hablar con esta persona. Y esta persona venía y me decía otra mentira. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Vamos a hablar. Y después de unas vuelteadas y esperar más o menos 1 hora y media en un lugar, porque había otras mentiras más, apareció la persona. Le dije, ¿sabe qué? Quiero decirle algo. No nos está mintiendo, ¿cierto? Porque si nos está mintiendo, las mentiras se tapan con otra mentira. Y apareció otra historia, que el dinero estaba en una caja fuerte y después que no había la persona para que lo abra, después apareció otra historia, otra historia, otra historia. Así una cosa de película. Y decía, a ver, ¿en qué momento va a acabar esto? Y realmente acabó no muy bien. El esposo se enteró de la historia y pagó la deuda. Pero la relación entre los dos es complicada resolverla por una mentira o 1000 mentiras o 10.000 mentiras. Entonces quiero preguntarte, ¿no será que estás andando en una mentira creyendo que es verdad? Porque hay personas que mienten de una manera tan terrible y viven una mentira y se engañan y engañan a otros. Y siempre la mentira vas a tapar con otra mentira más grande. Y otra más grande, otra más grande.
En mi trabajo me dijeron, Osvaldo, hiciste esto y se me salió la mentira. En serio, se me salió. Sí, lo hice. ¿Qué creen que pasó? Querían ver lo que hice, pues, ¿no? ¿Sí? Y de repente a la persona que me pidió la llamaban por teléfono. Uf, me salvé, dije, qué bien, tengo tiempo para hacerlo. Pasó el tiempo y me preguntaron, Osvaldo, veamos esto, veámoslo. Y alguien la llamó a esta persona y se fue. Uf, me salvó. Pero llegó el momento en que ya estaba cara a cara y tenía que mostrar. Y le dije la verdad, ha habido este problema, no lo terminé. Ah, ya, bienísimo, se resuelve. Sencillo. Pero esa mentira se puede haber sido grande y después no se puede tapar. Y después quieres componer las cosas, ya nadie te va a creer, nadie. Se rompió la confianza. Me salí un poco del tema, pero es importante hablar de esto. Era muy importante. No sé por qué le he puesto tanto énfasis. No estaba en mi lista de lo que tenía que hablar, pero es importante. Si el Señor entonces es mi verdad, yo debo andar en verdad. Ahora, si el Señor es la vida, entonces también debo dar vida a otras personas. Y eso está hablando de predicación del Evangelio. Todo cristiano debe discipular a otros creyentes. Todo, todo cristiano, mi hermana Kenia, Nicole, todo creyente debe discipular. Nadie se salva, perdón por decirlo de esta manera, pero todos debemos hacerlo. Entonces vaya y disipule a sus hijos, a sus hermanos, pero disipule a alguien. Ok, vamos terminando entonces el último punto. El consuelo para los angustiados viene de confiar en la persona de Cristo. Entonces, para levantar la fe tambaleante de los discípulos, que había hablado Tomás con su pregunta, eh, el Señor los devolvió a la verdad de ser el Dios encarnado y le respondió, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Le estaba diciendo que era igual a Dios, que tenía la deidad y que no se le había dado, no se le había quitado la deidad para venir al mundo, seguía siendo Dios, solamente que no manifestaba todo su poder y gloria porque tenía un propósito. Entonces, hay una pregunta aquí que habla Felipe en el versículo 8 y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Pero no es una pregunta, es como, Señor, haz esto, muéstranos dónde está el Padre. Y lo que está mostrando es que los discípulos aún no entendían qué quería decir Jesús. Solo fue después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés que los discípulos entendieron que Jesús es Dios y su relación con Dios Padre. Ahora, si yo no entiendo realmente esta afirmación de Cristo, de que es Dios, es complicado seguir en la vida cristiana. Es muy complicado. Muchos me dirán, no, pero yo creo que Jesucristo es Dios. Así, bien pues hablas, ¿no? Pero se nota realmente, acuérdense, este universo es demasiado grande. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tan grande? Demasiado grande. ¿Cuánto mide la Vía Láctea de Milky Way? ¿Cuánto mide? Son más o menos 100 millones de años luz. Más o menos 100 millones, ¿no? Puede ser un poco más. ¿Ok? Pero el asunto es que un año luz tiene 9.46 billones de kilómetros. Entonces, perdón, estoy confundido si es 100 o 100.000, pero si un año luz tiene 9.46 billones de kilómetros, eso es demasiado grande. Quiere decir que necesitaría millones de generaciones que vengan después de mí y que caminen en el espacio teniendo hijos y comiendo cosas en el espacio para llegar a la primera y cercana constelación que está más cerca. Y para llegar al punto más extremo del universo se necesitaría que toda la humanidad ande en el espacio y camine por millones de años y llegue a lo último y recóndito del universo. Es decir, demasiado grande. Entonces, si ese Dios tan grande
creó un universo, quiere decir que Dios es más grande que todo el universo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Si Dios es tan grande y se hizo tan pequeño para venir al cuerpo de una persona normal, eso es inmanencia, es decir, venir tan chico, es porque nos ama mucho. Ahora, si Dios es tan pequeño para venir acá, pero es tan grande, la pregunta entonces es, ¿por qué pienso que Dios se le salió el control mis problemas? Claro que sí, porque si no fuera así, no estuviéramos angustiados y no habría aflicción. Hay chicas que de repente terminan con su novio y empiezan a llorar. Oh, no, se fue con otra. O ya no me quiere. ¿Acaso eso no es aflicción? ¿Acaso eso no es angustia? Claro que sí. Y cuando los esposos se pelean, ¿acaso no hay angustia? Y en lugar de buscar a Dios, a Cristo, buscan ayuda en otra persona. ¿Cierto? Es así, ¿no? Hay un problema y es que en lugar de buscar a Dios, buscan ayuda del banco, cuando Dios no les mandó a buscar en el banco. Cuando quieren algo, buscan préstamo a una persona, pero no le preguntan a Dios, porque Dios no es Dios realmente en sus corazones. Ya no es Dios. Dios solamente es en ciertos momentos. Entonces quiero preguntarte, ¿Jesucristo es Dios? Pero realmente se nota que lo es. Y también me hago la misma pregunta, porque si mi corazón se llena de angustia, es que Jesucristo dejó de ser Dios aquí, no allá, aquí. Dejó de ser Dios. Y lo que debo hacer es buscar con toda mi fuerza, Señor, no quiero que esto ocurra, que mi corazón se llene de angustia, de duda, creyendo que se te escapó a ti todas las cosas y los problemas de esta tierra. Que se te escapó de ti la pandemia del coronavirus o lo que sea. Que se te escapó todo este asunto de la política, que se te escapó todo este asunto del feminismo, del patriarcado, el empoderamiento de las mujeres, del homosexualismo, que se te escapó a ti todos estos asuntos que hay en el mundo, de la pobreza, que se te escapó este asunto que paro yesca, que no tengo plata, que se te escapó. No, tú eres siguiendo Dios. Entonces, Señor, que aunque haya dificultad o problema, ese es un tema, pero que haya aquí paz y tenga descanso, ese es el asunto. Dios quiere eso. Dios quiere que tengamos reposo, consuelo, que no tengamos una mente turbada con, puedes estar aquí y puedes estar planificando cosas de tu trabajo, tengo que ir al mercado, tengo que comprar esto, una mente turbada. Y vienes acá y sales igual. ¿Por qué? Porque no encontraste descanso. Entonces me gustaría que puedas meditar en esto y realmente puedas descansar en el Señor en esta mañana. Amén. Cierra tus ojos, Señor, tú eres el Dios infinito y el Dios de toda gloria. Y Señor, qué iba a decir oportuno, pero qué bendición, Señor, el poder leer Juan, Señor, 14 y encontrar ahí, Señor, unas lindas promesas tuyas, Señor. Tú estás en el Padre está en ti. eh, Descansar en ti al saber que nuestras mentes, nuestros corazones pueden encontrar consuelo. Y encontrar consuelo no solamente es cuando alguien muere, sino cuando los corazones se angustian por algo que clamamos durante mucho tiempo y no lo recibimos. Que hay personas que están clamando para que sus esposos cambien o sus esposas cambien, Señor. Hay infinidad de peticiones de todo tipo, pero se centran generalmente en dinero, amor, trabajo, en esas tres cosas, Señor. Y la vida del creyente como que se centra en tres cosas. Pero Señor, tú quieres que vayamos un poco más allá. Y que en medio de la dificultad y la opresión espiritual y en medio de los problemas de salud, Señor, encontremos descanso. Señor, henos aquí. Queremos tener paz, Señor. Queremos que toda angustia se vaya, Señor, y que tengamos la plena certeza, incluyéndome a mí, Señor, que no nos has abandonado, que tu mano no se ha cortado para bendecirnos, que Señor, tú sigues eh, permaneciendo en nosotros porque enviaste a tu Espíritu Santo.
la presencia de Dios en nosotros, la presencia de Cristo. Padre, gracias, Señor, porque no estamos abandonados, no somos hijos abandonados, sino que tú, Señor, nos cuidas y has prometido, Señor, en tu palabra, en este pasaje, que volverías, Señor, a llevarnos. Creemos eso, Señor, creemos de que tu promesa se va a cumplir y que un día vamos a estar todos juntos entre hermanos en las moradas eternas que has preparado. Muchas gracias, Señor, por tus promesas, porque hoy día las hemos recordado y queremos ahora, Señor, aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, a vivir en perseverando, Señor, en tu palabra y que seamos llenos de tu presencia, llenos de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga mucho.